Vamos a pasar al último punto del orden del día, que se refiere a un pacto nacional del agua. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, don Teodoro García. Gracias, señor presidente. Señorías, los diputados tenemos que ser un medio para mejorar la vida de la gente, porque la política no es un fin en sí misma, sino un medio para poner solución a los problemas de nuestro tiempo. Como bien decía Cánovas del Castillo en esta misma Cámara y en unas recientes obras que ha reeditado el Congreso de los Diputados con gran acierto, la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Señorías, hoy es posible abordar un pacto del agua a nivel nacional que garantice este recurso a todos los españoles, vivan donde vivan. Porque somos ineficientes como país, y estarán ustedes de acuerdo conmigo, cuando en una parte de nuestro territorio damos ayudas para paliar los efectos de las inundaciones, mientras en otros lugares el Gobierno invierte para paliar los efectos de la sequía. ¿No sería más fácil invertir para repartir mejor este recurso tan escaso y a la vez tan importante? ¿No sería mejor, como proponemos, crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, sin importar dónde se produzca? Todos los españoles disponemos de este recurso. Porque si la lógica que algunos pretenden aplicar al tema del agua la aplicáramos, por ejemplo, al mundo de la energía, Madrid estaría a oscuras, porque es deficitaria en generación de energía eléctrica. Si aplicáramos esta lógica cortoplacista y miope que algunos pretenden aplicar, los ciudadanos de Cartagena o Puerto Llano pagarían menos por la gasolina por tener refinerías en sus territorios. Miremos a largo plazo, seamos parte de la solución y no parte del problema. Señorías, como murciano, no les niego que en estos momentos estoy pensando en el agricultor de Torrepacheco, que está desalorando agua y quiere agua de calidad, de Totana, de Cieza o de Águilas, pero también estoy pensando en esa gente de la Alboraya, estoy pensando en la gente de Talavera de la Reina, de Sacedón, de Pareja o de los ribereños de Entrepeñas y Buendía. Ninguno de ellos quiere una guerra del agua, ni quiere enfrentamientos, ni quiere confrontación, porque también me acuerdo de los regantes de Bárdenas que quieren el embalse de Yesa, de los zaragozanos y de los regantes de los monegros que necesitan el embalse de Biscánzues, y que Mariano Rajoy, durante estos años, ha puesto en marcha y ha trabajado para hacerlo posible. Por eso, toda esta gente quiere trabajar por su tierra, vivir en paz, generar riqueza a través del turismo y crear riqueza en el lugar donde viven. Y es necesario completar infraestructuras e inversiones en este tema. Por eso queremos que se asegure la atención a las cuencas deficitarias, como siempre hemos defendido y como es de sentido común. Aplicar esa solidaridad interterritorial que se da, por ejemplo, en esa transferencia de agua entre el Negratín y el Almanzora, para que se riegue parte de Almería y parte de Murcia. La política de agua ha sido siempre un eje fundamental de la política medioambiental desde la 10ª legislatura y el ejemplo de esto ha sido la aprobación de todos los planes hidrológicos de competencia estatal, tanto de primer ciclo, en junio de 2014, como de segundo ciclo, en enero de 2016, y esa preparación para el tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027. La aprobación de estos planes de primer ciclo y su posterior revisión con la aprobación de los planes de segundo ciclo nos ha permitido disponer a día de hoy, cosa que no teníamos en la anterior legislatura, en nuestro país de una planificación hidrológica sin la cual no se podría desarrollar en España una política de agua como la que estamos describiendo. Una política con objetivos claramente definidos, con reglas objetivas que no estén al albur de quién gobierna en cada momento y que garantice a los agricultores y a la gente que vive de este recurso tan importante unas garantías a largo plazo. Una política que, además de estos objetivos claramente definidos en los ámbitos de protección ambiental, de atención a las demandas y gestión de sequías e inundaciones, que se diferencia de políticas anteriores porque se ha marcado como meta garantizar el equilibrio entre la protección del medio ambiente y la respuesta a todas estas demandas. Los esfuerzos que hemos hecho en estos últimos 4 años van en línea de lo que pedimos en esta proposición no de ley, llegando incluso a subvencionar por primera vez en la historia y gracias a esas demandas que hemos tenido por parte, por ejemplo, del presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y atendidas por el presidente Mariano Rajoy, que ha tenido la altura de miras suficiente para, en épocas de sequía, rebajar el agua desalada, el precio del agua desalada, a todos aquellos agricultores que, por cuestiones de sequía, lo han necesitado. Sé que en este debate hay personas que llevan las luces cortas y no hay que ver algunas de las declaraciones que algunos dirigentes nacionales de algunos partidos han realizado en los últimos meses.
Me parece curioso el caso del partido Convergencia, que pide una cosa y la contraria en la misma enmienda. Por un lado, pide respetar los criterios técnicos en un punto de la enmienda, mientras en el punto siguiente pide que los diputados aquí presentes digamos que el caudal ecológico mínimo de un determinado río es insuficiente. ¿En qué quedamos? ¿Dejamos trabajar a los técnicos? Mi opinión es que sí, debemos hacerlo. Y aportamos unas reglas objetivas, como es el caso del memorándum, en el que hay unas reglas que rigen la planificación hidrológica y los políticos nos dedicamos a poner soluciones y a dejar trabajar a la gente que de verdad sabe, o nos dedicamos a abrir una guerra inútil sobre territorios. Recuerden que el río Ebro es uno de los ríos más importantes de España, nace en Fontibre y atraviesa gran parte de nuestro territorio, desembocando en una comunidad autónoma que todos los diputados de esta Cámara sentimos como nuestra casa, que es Cataluña. Por eso creo que en este sentido yo tiendo la mano al Partido Socialista y a Ciudadanos. Espero que también puedan sumarse a la transaccional que hemos preparado Podemos y el resto de grupos políticos, porque tengo la esperanza de que la próxima semana comience una legislatura en la que podemos ponernos de acuerdo, porque cuando nos hemos puesto de acuerdo estas grandes fuerzas políticas en los grandes temas, este país ha avanzado y ha crecido y no tengo duda de que este va a ser uno de ellos. Termino, señorías, diciéndoles que, como alguien hace mucho tiempo dijo, la agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Sé que la lejanía de algunos hacia los problemas reales de la gente no llegarán a entender que hay algunos españoles que no solo utilizan agua para beber, sino que también la utilizan para comer. Y en este sentido los agricultores de Cartagena, de Almería, de Calanda, de Barcelona o de Lleida necesitan garantías de agua para poder convertir este recurso en riqueza, en empleo y hacer crecer esa agricultura competitiva que ha hecho que seamos en España líderes en exportación a nivel europeo. Y todo ello gracias al esfuerzo y al sacrificio de todos esos agricultores que se están dejando la vida en el campo y que desde aquí, desde el Grupo Parlamentario Popular, queremos darles nuestro reconocimiento y nuestra admiración y nuestro apoyo. Dejemos de ser un problema para ellos, acabemos con esto, seamos parte de la solución y acabemos también con la sed que tienen parte de los agricultores en un país en el que tenemos agua suficiente para todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Teodoro García Egea. A esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, se han presentado 3 enmiendas. Para la defensa de la propuesta por el Grupo de Ciudadanos tiene la palabra don Miguel Ángel Garoblet. Señor presidente, señorías, hablar de agua para un murciano es algo importante, ¿no? Sobre todo cuando desde el año 2010 estamos sufriendo una sequía terrible motivada por el cambio climático que estamos teniendo y que hace que la sensación de necesidad sea cada vez mayor. He de decirlo, un comentario. La noticia más importante que ha puesto el periódico hoy en Murcia es que hoy llovía. Es duro, ¿eh? En fin, nosotros, como Grupo Parlamentario de Ciudadanos, no solo apoyamos, sino que consideramos necesario que las administraciones hidráulicas, intercomunitarias e intracomunitarias lleven a cabo todos los estudios requeridos por la Directiva Marco del Agua para el nuevo ciclo de planificación hidrológica. La celeridad con la que se tuvo que hacer, eso tengo que decírselo también al señor García, para aprobar el segundo ciclo, no permitió realizar con la profundidad necesaria todos estos estudios, en concreto el estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de las aguas y el análisis económico del uso del agua, como antes ha referido nuestro compañero Pedro. Ambos estudios tienen que estar aprobados y preparados para el año 2019 para este nuevo ciclo del plan. También conviene plantear un grado de ambición mayor que en el de los últimos planes de demarcación aprobados. El grado de ambición fue bajo respecto a los objetivos medioambientales. Solo se puede justificar por la situación de crisis económica en la que estaba sumido nuestro país. En cambio, las nuevas posibilidades de inversión en depuración, reutilización y restauración, como las propuestas que Ciudadanos llevábamos en nuestro programa electoral, deben permitir apostar por unos objetivos medioambientales más ambiciosos y, a su vez, realistas. La Comunidad Autónoma de Murcia reutiliza el 100% de sus aguas residuales. Es un caso de éxito que debemos exportar a toda la nación. Por otra parte, históricamente los debates que se han planteado en torno al agua, ¿qué le voy a decir yo?,
se han producido sin la objetividad y la racionalidad adecuada. Hemos defendido posturas que, alejadas del interés general, estaban en función de un interés partidista y personal. Creo que nosotros consideramos que hay pocas cosas tan importantes para el desarrollo socioeconómico de un país y medioambiental que una eficiente utilización y aprovechamiento de este recurso. Por lo tanto, debemos de apartar este tema de lo que es el ámbito político y empezar a trabajar desde un punto de vista científico, técnico y con los criterios medioambientales que se deben de hacer para que, efectivamente, no haya ningún tipo de problema más en ninguna de las comunidades autónomas y que todo el mundo tenga las necesidades de agua garantizadas. Sobre todo, lo que es importante es hacer un diagnóstico de la situación actual lo más objetivo posible. Poner sobre la mesa toda la información necesaria para elaborar entre todos la nueva política del agua, con todos los datos necesarios sobre recursos, demandas, impactos medioambientales, eficiencias económicas. Es fundamental conocer la eficiencia de las medidas aplicadas en los planes aprobados y, sobre todo, las medidas del último Plan Hidrológico Nacional. El Reglamento de la Planificación Hidrológica establece que el Ministerio de Medio Ambiente publicará cada 4 años un informe de seguimiento sobre la aplicación de los planes hidrológicos de cuenca y del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de mantener al ciudadano informado de los progresos realizados en su aplicación y facilitar la participación ciudadana en la planificación. Pues bien, eso se elabora en las demarcaciones hidrológicas, pero también es necesario informar con absoluta transparencia del grado de ejecución del último Plan Hidrológico Nacional y del grado de eficacia de sus medidas. En conclusión, agradezco al Partido Popular que hayan aceptado nuestras enmiendas, en la cual se incluye también un apartado que presentamos en la anterior legislatura y que no me apoyaron, pero gracias a Dios, pues parece ser que una vez estudiado se han dado cuenta que es importante para nuestro país y nosotros, por supuesto, vamos a apoyar la legislatura. Muchas gracias, señor presidente, porque sé que me he excedido de tiempo. Gracias, pero este tema era importante para mí. Gracias. No se ha excedido tampoco demasiado. Gracias, don Miguel Ángel Garolet. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Mixto, el señor Ferran Bel. Muchas gracias, presidente. Yo defiendo la enmienda que ha presentado el Partido Demócrata Català a la proposición no de ley que presenta Alianza Popular en esta Cámara. La enmienda tiene dos partes, esencialmente. Una primera parte que hace referencia a la introducción que ha efectuado la misma proposición no de ley y también el proponente en su intervención, alardeando de que el Gobierno en funciones aprobó en el segundo ciclo de planificación hidrológica no sé cuántos planes de cuenca. Bien, por primera vez en la historia, digo por segunda vez en la historia, porque unos meses antes había sido por primera vez en la historia, estos planes de cuenca se aprueban sin el consenso de las comunidades autónomas. Es más, en esta ocasión, el Plan de Cuenca del Ebro se aprueba con el voto en contra de diferentes comunidades autónomas. Y de aquí una parte de nuestra enmienda. Lo que queremos, y lo reiteraremos en cualquier oportunidad que se nos presente, es que el Congreso de los Diputados declare insuficientes estos caudales ecológicos y se manifieste y nos manifestemos los diferentes grupos políticos en la misma coherencia en Madrid, en Barcelona, en Tarragona, en Terres de l'Ebre o en cualquiera de los municipios. Y, por tanto, lo vamos a reiterar en diferentes ocasiones. Segunda cuestión y reflexión, si me permiten. El proponente, con razón, dice que está preocupado pues, por los agricultores de Torre Pacheco. Y yo le puedo decir que yo estoy preocupado por los agricultores de Lleida y por los agricultores de Terres de l'Ebre y por todos los agricultores. Y habría que entender que el criterio de sostenibilidad es un criterio que se debería establecer en cualquier planificación hidrológica. Es decir, debemos garantizar el recurso del agua.
de acuerdo, pero lo debemos garantizar hoy y mañana. Y por tanto, como se está haciendo actualmente la planificación hidrológica, quizá lo puedan garantizar a determinados territorios hoy, pero seguro que no lo garantizan a ninguno mañana. De aquí nuestra segunda parte de la enmienda. Evidentemente, ¿hay que cubrir las demandas de las cuencas deficitarias? Pues si es posible, bien. Ahora, siempre teniendo en cuenta la sostenibilidad ambiental, siempre teniendo en cuenta los criterios científicos y técnicos, siempre teniendo en cuenta que se garantice la supervivencia del Delta del Ebro, que es un patrimonio ni catalán, ni español, ni europeo. Es un patrimonio mundial, universal, y que tenemos todos la obligación de conservarlo. Y eso es absolutamente compatible con los actuales usos de regadío que hay no solo en el delta, sino en el resto de la cuenca. Otra cosa es que se quieran incrementar estos usos o incluso se quiera con estos recursos suplementar déficits en otros ámbitos territoriales. Por tanto, nuestra enmienda va en esta dirección y les pido su voto favorable. Muchas gracias. Gracias, señor Ferran Bel. Por el Grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Mareas, tiene la palabra don Pedro Arrojo. Gracias, señor presidente. Señorías, queridos amigos y amigas, les comunico que en Aragón también la noticia es que está lloviendo. Y les comunico que el Ebro está en sequía. Y les recuerdo que en el plan hidrológico que impuso el Partido Popular en su día había unos anexos que seguramente nadie de ustedes leyeron y no tenían por qué. Avisaba ya que el 25% de los años de sequía no podría haber trasvases. Bueno, lo quiero decir porque cuando se habla de los trasvases como solución para la sequía se demuestra una supina ignorancia en materia de gestión de aguas. Pero bueno, simplemente. Miren, esta proposición a mí me ha dado un aroma rancio a viejas políticas de hormigón y de trasvases que fracasaron hace ya década y media y parece que no hemos aprendido demasiado. Miren, fue la Unión Europea, más allá de las movilizaciones ciudadanas en Aragón, en la cuenca del Ebro, en Cataluña, en gran parte de España también, no, fue la Unión Europea la que hizo 3 informes, que yo los voy a volver a reeditar y se los voy a pasar. Un informe económico que determinaba que el balance económico coste-beneficio, no estoy hablando de ecología, el balance económico coste-beneficio era de menos 3.000 millones de euros y no de 4.000 positivos que ustedes habían hecho. Yo vi personalmente la carta en la que el Gobierno español, discretamente, no en público, pedía disculpas a Bruselas por los errores fraudulentos de un análisis coste-beneficio que nos avergonzó en Bruselas. Y doy testimonio personal. Y un informe ambiental, como se ha dicho, en donde se decía se incumple la directiva por los riesgos ambientales, particularmente sobre el delta del Ebro. Pero no voy a seguir ahí. Tenemos eso por delante y tiene que ser parte de las reflexiones que hagamos de cara al futuro para aprender de nuestros propios errores. Y digo nuestros, no digo los del PP, digo nuestros como país. Miren, la primera legislatura de Zapatero, en efecto, una vez que entró Cristina Narbona, fue ejemplar en el tema de cumplimiento de la directiva marco. Europa felicitó reiteradas veces y lo puso a España como ejemplo de estar aplicando la directiva. La segunda de Zapatero, no, lo siento mucho. La segunda de Zapatero fue una involución en materia ambiental de aguas, aparte de en materia económica y social, catastrófica. Y, en efecto, ahí entran ustedes y se produjeron retrasos en la elaboración de los planes. Cuidado. No saquen ustedes pecho ahora con que han cumplido tarde y mal la ley europea y, cuidado, menos después de haber recibido un informe de valoración de la Comisión Europea respecto a la planificación que han impuesto, que es 37 collejas. No ha habido un informe de descalificación tan duro a ningún país de la Unión Europea como el que hemos recibido nosotros.
Ténganlo en cuenta. Por tanto, humildad, se nos suspende diciendo la transposición de la directiva ha sido incompleta, y estoy leyendo cosas tal cual. Suspenso en la valoración del estado de las masas de agua. Suspenso en el desgobierno inaceptable de aguas subterráneas. Suspenso en la delimitación de caudales ecológicos. Cuestionamiento de grandes infraestructuras que cuestionan los objetivos de la directiva marco desde conceptos de interés general anticuados que hay que adecuar a la directiva, incumplimiento del principio de recuperación de costes y, al final, dice la Unión Europea, vayan preparando una reelaboración de estos planes porque los objetivos y los planes de medidas son inadecuados. Luego, por tanto, humildad y no sacar pecho. Pero vamos a ver, en todo caso, ustedes dicen, vale, queremos relanzar el debate. A mí me suena que esta asignatura yo ya la había pasado y había sacado sobresaliente, había salido ya bastante bien. Lo habíamos pasado entre todos, Había habido todo un debate en Bruselas, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿que hay que volver? Pues se vuelve. Pero miren, no con esos enfoques. Yo ahora les hablo desde la comunidad científica. Esto ya es consenso en la comunidad científica. No les habla un político. Les habla la persona que ha presidido el Consejo Ibérico de Planificación y Gestión de Aguas bastantes años. Y les aseguro que en la comunidad científica esto ya no está a debate. En Estados Unidos se produce el giro de este tipo de debates hace 30 años. Hace 30 años. Y hay soluciones desde la nueva cultura del agua. Claro que hay soluciones. No es un debate ideológico, es un debate técnico, un debate económico, un debate ambiental, un debate técnico de alternativas. Luego, por tanto, yo les propongo, ni siquiera esta cuestión, que esto tiene un tufo a lo mismo, mejorando las formas, tremendo. Nosotros nos vamos a oponer, lo siento mucho, lo siento, y al mismo tiempo ofrecemos que si queremos entrar al debate, entremos a promover un gran debate ciudadano bien informado, en donde la comunidad científica participe sobre las perspectivas de políticas de agua en perspectivas de cambio climático. Y tenemos soluciones, pero no son los trasvases. Muchas gracias. ¿Algún grupo desea fijar posición sobre esta iniciativa? Por el Grupo Mixto, de menos a más, como siempre hacemos, don Enrique Batallé. Sí, gracias, presidente. Coincido con lo que acaba de indicar el señor Arrojo. No entendemos muy bien el sentido de esta proposición no de ley, porque en cuanto al punto primero, que nos plantea continuar la revisión del proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones, debemos señalar que, a diferencia de lo que se asegura en la exposición de motivos de esta proposición, no todas las demarcaciones españolas tienen a día de hoy finalizado el segundo ciclo de planificación, que debería haber concluido en diciembre de 2015. Pero, además, no hay que olvidar que cumplir un calendario no significa cumplir con los objetivos de la norma, que en este caso es la Directiva Marco del Agua. El Partido Popular nos tiene muy acostumbrados, en una ceremonia de la confusión, a confundir el hecho de presentar unos planes hidrológicos en tiempo con la calidad de tales planes y con el cumplimiento de sus objetivos, así como con el logro del buen estado ecológico, porque sabemos que la Comisión Europea, los informes de evaluación que ha ido emitiendo sobre contenido y cumplimiento, nos deja claro que todo esto era manifiestamente mejorable, porque se pone por delante la satisfacción de las demandas por encima del logro del buen estado de los ecosistemas acuáticos y por encima del uso sostenible a largo plazo de las masas de agua. Y esto contradice el artículo 1 de la Directiva Marco del Agua. Y en cuanto a los puntos 2 y 3 de esta proposición, coincidimos con lo que se ha planteado en Unidos Podemos, la conveniencia, en cualquier caso, de sustituirlos por una redacción alternativa, porque lo que parece que no se tiene en cuenta es que se tienen que redimensionar las demandas. Es necesario hacer unas políticas de reorientación de los sectores económicos, porque el actual desajuste entre la oferta y la demanda viene de una sobreexplotación de acuíferos. Por tanto, lo previo que debemos hacer es hablar sobre si vamos a poner coto a esta sobreexplotación de acuíferos y, a partir de lo que decidamos, ya tendríamos que ver cómo hacemos un redimensionamiento. Por tanto, nosotros, en línea con lo que se ha manifestado en el Grupo de Unidos Podemos, no le vemos mucho sentido a esta proposición no de ley tal como está redactada. Gracias, señor presidente. Señor Batallé, tiene la palabra ahora por el Grupo de Esquerra Republicana, don Xavier Encha. Gracias. No apoyaremos esta propuesta
y es clarísimo por qué no apoyamos esa propuesta. Sinceramente, encuentro incluso cínico utilizar el término Pacto Nacional del Agua, donde se le supone un consenso de los diferentes agentes que intervienen en la gestión de usos y mantenimiento de las masas de agua. Lo digo porque, por lo que se refiere a los planes hidrológicos de Cuenca, se han desatendido sistemáticamente propuestas ambientalistas y otras propuestas de consenso social. En concreto, en Cataluña se ha ignorado el posicionamiento mayoritario de la sociedad catalana que pedía las aportaciones necesarias de caudal para garantizar la supervivencia del delta del Ebro, una figura de protección ambiental y un gran espacio agrario. De hecho, también se desatienden las indicaciones de la Comisión Europea, como se ha referido anteriormente. Cuando se habla de gestión integrada de los recursos hídricos, no quisiéramos que se incluyeran nuevas propuestas de trasvase debido a la propia fragilidad actual de los ecosistemas fluviales, que además se van a ver expuestos a nuevas crisis hídricas por efecto del cambio climático, como se ha expuesto aquí hace un momento. Creemos que en el diseño del Pacto Nacional del Agua se van a mantener la misma dinámica de sobreexplotación de los espacios fluviales, considerando el agua como un simple recurso, sin entender el fondo de los principios de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que habla de priorizar la buena calidad de las masas de agua y, en consecuencia, garantizar la buena gestión integral de los diferentes usos y demandas. Gracias. Gracias, don Xavier Echa. Por el Grupo Socialista, don Felipe Sicilia. Gracias, señor presidente. Señorías, la presentación de esta PNL muestra el fracaso que en política de agua ha supuesto el Gobierno del Partido Popular. Hoy nos hablan de la necesidad de un pacto, de la necesidad de un proceso de negociación y cabría preguntarse qué es lo que han hecho en estos 4 años. Desde luego no ha sido buscar ese acuerdo, porque quiero recordarles, sin ir más lejos y a mero de ejemplo, solo uno, podríamos poner más, la firma del memorándum, que se hizo con 5 comunidades autónomas, las 5 gobernadas por el Partido Popular, teniendo al Partido Popular en el Gobierno de la Nación. Y recordarles también cómo el Tribunal Constitucional dictó sentencia por la incorrecta tramitación que hizo el Partido Popular de este memorándum al no consultar a la Comunidad de Aragón sobre el tema en cuestión. Y permítanme que también aclare alguna cuestión que aparece en esta proposición no de ley. En esta se acusa al anterior Gobierno de no haber hecho su trabajo. Forma curiosa, señor portavoz del Partido Popular, de acercarse a mi formación política para pedir ese acuerdo y ese consenso en aras a un pacto. Pero, como les decía, permítanme que les aclare alguna cuestión. Señorías, en el año 2009 estaban confeccionados los borradores de prácticamente la totalidad de los planes hidrológicos de Cuenca. Y fueron cuestiones meramente de índole político, solo cuestiones políticas, las que impidieron su aprobación. Cuestiones políticas partidistas que utilizó el Partido Popular allá donde gobernaba en todo el Levante. Todavía recordamos algunas pancartas en algunos ayuntamientos. Falta el Partido Popular a la verdad cuando indica que han elaborado los planes hidrológicos en 2 años. Falta la verdad porque no la cuentan todas. Y es que gran parte de ese trabajo ya estaba hecho, porque los documentos que servían de base para confeccionar esos planes, que era el grueso del trabajo, ya estaban preparados con anterioridad. Y la realidad es que el primer ciclo de planificación, que finalizó en el 2015, prácticamente se perdió, pues los programas de medidas no se han implementado. Esa es la realidad, como también es una realidad que aprobaron en 2015 una revisión del plan con años de retraso, cuando ya se estaban dando los primeros pasos para el siguiente plan, y que aprobaron esa revisión con datos obsoletos, con cifras sin actualizar, por no hablar de la escasísima participación pública que se dio sin posibilidad real de debate ni concertación en cuestiones clave. Señorías, como les decía al principio de esta proposición no de ley, esta iniciativa es una muestra clara de esa nefasta gestión que en política de agua ha desarrollado en los últimos años el Gobierno del Partido Popular. Mi grupo parlamentario está de acuerdo con la necesidad de un pacto, de un acuerdo para que un bien como el agua, un recurso tan preciado como el agua, no sea utilizado políticamente. Pero con esta proposición no de ley, lo que se pretende es dar el visto bueno a una gestión hecha en estos últimos años por el Gobierno del Partido Popular, una gestión que, a nuestro juicio, la del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido una gestión nefasta y perversa. Y en esta proposición no de ley, como les decía, no solo se pretende dar el visto bueno a esa gestión hecha por el último Gobierno del Partido Popular, sino que no hay autocrítica alguna, todo lo contrario, son solo alabanzas al Gobierno del Partido Popular, alabanzas en las que no coincidimos, como resulta obvio, y ya les he expuesto. Y una prueba evidente de esa falta de autocrítica es, como antes les decía, el memorándum que se firmó. Y podría ser un buen gesto de acercamiento
el que el grupo proponente nos hubiese dicho que ciertamente ese memorándum podría decaer en aras a poder llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Por eso, señorías, nos vamos a abstener, sin negar la necesidad de un pacto en el que vamos a estar, porque creemos en él y en su necesidad, pero evidentemente no vamos a apoyar una iniciativa que lo que hace es alabar la gestión del Partido Popular, porque esa gestión ha sido nefasta. En el acuerdo y en el pacto nos van a encontrar siempre al Partido Socialista, porque es lo que hemos venido demandando siempre, un acuerdo y un pacto por el agua para no enfrentar ni a comunidades ni a regantes y, desde luego, no hacer política con algo tan necesario y vital como es el agua. Por eso, señorías, insisto, en el acuerdo nos encontrarán, pero no dándole el visto bueno a una gestión en materia de agua al Gobierno del Partido Popular, que desde luego ha sido un auténtico fracaso. Nada más y muchas gracias. Gracias, don Felipe Sicilia. ¿Grupos que deseen intervenir? Para fijar posición, ¿ya están? Pues bueno. Pues entonces vamos a... Sí. Perdón, don Teodoro García, a los solos efectos, ¿se acepta o no las enmiendas que se han presentado a su iniciativa? Pues hemos presentado una transaccional que es la que vamos a llevar. De acuerdo. Vamos a suspender por 10 minutos la sesión para ordenar las transaccionales y para proceder a la votación.